Como sexta sesión del tema de agregados, vamos a continuar con la temática de curvas ideales y zonas granulométricas. Hemos visto anteriormente que los parámetros en los cuales se basan estos investigadores, que son algo viejas estas curvas, eran el diámetro del tamiz, que es la variable de estudio, que es el porcentaje que pasa, y en el diámetro del tamaño máximo nominal de grande, que es el dato, es lo que está anclado en función de la estructura o del medio de colocación. Hay investigadores como Fuller, que fue el más conocido, que dio la parábola de Fuller de 100 porque es por ciento de raíz de D sobre D grande. La curva de Volomey cambió en función de lo que es un factor A, un factor beta, ya, no digo complicando la ecuación, pero particularizándola un poco para ciertos materiales, una con cemento y una sin cemento, es decir, considerando de que el cemento también debería formar parte de una curva granulométrica integral, y beta es el porcentaje de cemento respecto al peso agregado, lo cual es una proporción que ya no se usa demasiado, se usaba en dosificaciones muy antiguas, y a un coeficiente en función de la consistencia, que habla de tierra húmeda, tierra pastosa, y lo cual también hace ver que es algo un poco viejo en función de la traducción. La curva del EMPA, la curva de la Sociedad Suiza de Ingenieros, bueno, son todas variantes, fíjense, de raíz de chico sobre de grande, que en gráfica A se ve así. La primera de la recta ni la menciono mucho, pero la del EMPA, la Volomey sin cemento, la Fuller sin cemento, tienen este tipo de forma y fíjense que son algo parecidas entre sí. La de Volomey sin cemento sería la más fina y la del EMPA sería la más gruesa, usando los conceptos que ya traíamos. Acá tienen curvas ideales de Fuller y EMPA, que eran estos dos límites, la más fina y la más gruesa, para diferentes tamaños máximos nominales, 8, 30 y 60 milímetros. Y fíjense que el gráfico, los datos del gráfico de arriba y de abajo son exactamente iguales. Te dirán, pero ¿cómo? Es muy diferente. Fíjense que hay como un lío de puntos al inicio. Bueno, ese lío de puntos al inicio es que todos los tamices finos, si no coloco una escala semilogarítmica, como se ve abajo, se pierden y solo cuantifico la fracción gruesa. Es por eso que fíjense cómo las parábolas cambia la concavidad de la parábola, porque es una escala semilogarítmica, y quedan más consistentes. ¿Qué significa más consistentes? Que yo puedo determinar bien qué es lo que pasa en la fracción fina, es decir, menos de 5 milímetros por la mitad del gráfico, más o menos, y arriba. Y será el mismo peso e importancia a ambas partes de la curva granulométrica, y por eso colocamos ahí que sí es más representativa. Estas curvas ideales no es posible cumplirlas, sirven para alguna ejercitación, para ver las proporciones agregado fino y agregado grueso, pero todo esto es para un primer indicio para hacer dosificaciones. Y Iram-Sirsok, Iram-MIC27 y Sirsok 201 fijan lo que son ámbitos, zonas o usos granulométricos, básicamente. Dominios también es otro nombre. Y son dos límites. Un límite A, un límite B. Un límite A más grueso, un límite B más fino, que son andariveles, los cuales si ando por ahí adentro, me dice, bueno, sigue derecho. Si toco un poco la banquina, me dice, bueno, fíjese, demuestre en su obra, con sus materiales, con la colocación, todo lo que ya hemos hablado, y vamos a terminar de hablar en este módulo, que sus agregados son válidos. En el agregado fino se puede ver una curva A, una B y una C, que es la más fina, la roja de arriba, y eso está hecho porque las arenas finas son de Buenos Aires y se creó esa arena fina, esa mezcla fina, para que cumplan las curvas. Pero en Mendoza no tenemos esa suerte y se nos escapan por la zona gruesa. Acá tienen las curvas que son iguales casi todos los países, que tienen curvas límites para agregado fino, salvo la curva C, que es más argentina. Las A y la B son similares y son estos dos andariveles. Tienen que saber estas formas de curva, no tienen que aprenderse a la memoria, pero fíjense que para el tamiz de 3 octavos pulgadas en el 9,5 milímetros tiene que pasar todo. El tamiz 4 de 4,75 milímetros puede haber un retenido un 5%, que es un concepto parecido al tamaño máximo nominal, es decir, la mayor cantidad de piedras inferior a ese tamiz. Y luego están los otros valores de las curvas que forman esa curva azul y esa roja. Módulo de finura
se recomienda entre 2,3 y 3,1. No obstante, hay ciertas regiones del país, como Hormigoneras en San Nicolás, que trabajan con módulos de 2,1 o 2,2 y anda bien. En Resistencia en Chaco también. Y hay ciertas regiones como Mendoza, que con módulo de finura de 3,2 o 3,3 también dan buenos resultados. Esto indica que son recomendaciones y nosotros tenemos que ver, ensayar y medir propiedades del hormigón, no considerando tanto un incumplimiento que se escape de una curva. Para el agregado grueso hay varios pares de curvas. ¿Por qué? Porque depende del tamaño máximo nominal del agregado. No puedo incluir en la misma curva un agregado para hormigón proyectado de 9 milímetros y uno de 2 pulgadas para un pavimento. Entonces existen pares de curvas en función del tamaño nominal, que es lo que está abajo en la tabla, y de esos valores uno traza curvas, una A y una B que se llaman, la A la gruesa, la de abajo, la B la fina, la de arriba, y en esos usos granulométricos es lo que uno tiene que procurar ajustar su agregado y sirve de ayuda para la mezcla de dos fracciones de agregado grueso o tres como máximo que se puede emplear en un proyecto. Hay obras que se emplean hasta 4 fracciones de agregado grueso, pero estamos hablando de casos excepcionales en general. Y luego la norma IRA 1027, que no lo dice el CIRSOC 201, pero son muy útiles, más útiles a veces que las otras curvas, dan las curvas de agregado total para diferentes tamaños máximos nominales. Yo ahí les presento dos curvas, dos juegos de curvas, la de 19 milímetros y la de 51 milímetros. Y fíjense, tenemos la curva A, que es la roja, la B, que es la bordeaux, y también hay una curva C, que es una recta, realmente que se ha puesto en la escala semilogarítmica, para admitir para determinados tipos de hormigones. ¿Cuál es la idea? Que estas curvas mezclas sirven para poder hacer la mezcla de los diferentes agregados, de las diferentes proporciones, y así obtener hormigones que a priori van a ser trabajables. Lo cual no dice si es triturado o si es rodado, si es para canaletos o es para bomba, pero bueno, hay indicios que si uno está más cerca de la curva roja inferior va a ser un hormigón para canaleta, un hormigón más cerca de la bordeaux o un poquito arriba va a ser más bombeable, con lo cual son guías que sirven para ajustar justamente las dosificaciones iniciales, pero las finales siempre tienen que salir en función de ensayos y experiencias con hormigón fresco y hormigón endurecido y los medios de colocación que se cuenten en la obra. Acá tienen ejemplos también de las curvas de arena, que es una terna, pero las importantes son la A y la B, y tamaño máximo nominal de agregado de 2 pulgadas, la del agregado grueso. Con lo cual el CIRSOC me dice, haga curva de agregado grueso por un lado, haga curva de agregado fino por otro, mezcle eventualmente las arenas para que cumpla el agregado fino, mezcle las fracciones de agregado grueso para que se encaucen estos andariveles de las curvas del agregado grueso, y se analizan por separado. La Comunidad Europea tiene la tendencia ya de analizar el agregado mezcla, lo cual realmente es más coherente. ¿Por qué? Porque si bien se pesa el agregado fino por un lado, se pesa el agregado grueso por otro, eso tiene que seguir así. Al final en el camino hormigonero se mezclan las dos fracciones y lo que queda es una curva mezcla. Por eso ese criterio, al menos yo considero que es más racional y es lo que se debe tender en los reglamentos modernos. Respecto a lo que es las curvas mezclas y métodos analíticos que me dan en función de dos fracciones, métodos gráficos que se tendía con una regla transparente y se vean cómo se compensaban las áreas. Eso ya es viejo, hoy en día en Excel o en programas específicos se calculan las curvas mezclas, básicamente, como van a ver en la actividad práctica, en porcentajes de los porcentajes que pasan de cada una de ellas. Bueno, eso nos termina dando una curva mezcla en función de los porcentajes que participen las diferentes fracciones de agregado. Hay un principio que dice que, bueno, cuando tengo dos agregados, cuando es 3 es una ecuación un poco más difícil y con alguna otra condición, pero que yo tengo dos agregados y los mezclo y ese módulo de finura es equivalente, bueno, voy a tener un comportamiento bastante similar. Eso a veces se cumple, a veces no, y sirve para ver qué proporciones iniciales puede participar X veces e Y veces en función de los módulos de finura de un agregado fino y un agregado grueso de dos arenas. Con lo cual esto sirve para tener un módulo de finura equivalente de las dos fracciones, pero hoy en día con las herramientas informáticas es mejor
tener los datos cargados, ir variando porcentajes e ir viendo cómo varía la curva e irse ajustando lo mejor posible a estos usos granulométricos. Respecto al módulo de finura, ya algo habíamos adelantado, que es la sumatoria de los retenidos acumulados en los tamices solo de la serie de Tiller. ¿Por qué solo la serie de Tiller? Porque son 10 y porque justamente hay una relación de 2 entre las aberturas, como habíamos dicho, ¿sí? Recuerden, 3 pulgadas, pulgada y media, 3 cuartos pulgada, 3 octavos pulgada, tamiz 4, 8, 16, 30, 50 y 100. Y las aberturas, justamente esta relación de 2, 76 milímetros, 38, 19, 9,5, 4,8, 2,4, 1,2, 0,6, 0,3, 0,15. Yo no lo estoy leyendo, ustedes esto tienen que saberlo y estudiarlo, lo que son estos tamices. Y hay otros tamices de grado grueso que no entran en el módulo de finura, como el de media pulgada, como el de 1 pulgada, como el de 2 pulgadas, por ejemplo, y que no lo consideramos porque justamente no tiene esta relación de 2, y esta relación de 2 es muy importante geométricamente para darle la misma representatividad a diferentes rangos entre tamices, que es lo que se ven en los puntos naranjas ahí. Y el módulo de finura, si uno suma los diferentes retenidos acumulados, como lo van a ver en la actividad práctica, justamente da el área sobre la curva, sería como el área de todos los trapecios que se van formando arriba de la curva. Mientras más baja está la curva, eh, más grueso es el agregado, mientras más arriba es, más fino. Y respecto al módulo de finura, puede prestarse una confusión, espero que mi comentario no los confunda más, pero realmente es un módulo de antifinura, por decir de alguna manera. ¿Por qué? Porque mientras más alto es el módulo de finura, más grueso es. Y mientras más bajo, es más fino. Entonces no es directamente proporcional al nombre que tiene. Pero bueno, es un parámetro internacionalmente establecido. Para agregado fino se recomienda agregar módulo de finura de 2,3 a 3,1. Si tenemos desvíos ya vamos a ver cómo actuamos. Y para agregados gruesos es un parámetro también muy útil. Están entre 6,5 para tamaños máximos de agregado pequeño como 6,20 y de 8 para tamaños máximos más agregados como 2 pulgadas de forma aproximada. En algunos países, por ejemplo en Alemania, existen lo que son también usos granulométricos para granulometrías discontinuas. ¿Qué es una granulometría discontinua? Aquella que de forma intencional se dejan ciertos vacíos. Yo esto en alguna aplicación lo he usado. A veces ciertos granos no suman en trabajabilidad, en resistencia, sobre todo para hormigones de alta performance. Y si uno saca esos granos o utiliza granulometrías discontinuas, puede hacer mejor que el grano grueso. No existe el grado menos grueso, sino directamente vaya un grano más chico y otro más chico para que exista una mayor compacidad, ¿sí? Esto no está reglamentado acá. Si uno quiere hacerlo, tiene que hacer ensayos para comprobar lo que son granulometría discontinua, es decir, que se aceptan, pero no hay usos, no hay zonas granulométricas discontinuas. Pero desde el punto de vista de compacidad de la mezcla, lo mejor sería tener diferentes tamaños de granos bien estudiados, pero eso en la práctica es sumamente difícil para poderlo lograr. Acá tienen ejemplos de curvas granulométricas con soft específicos, de cómo por ejemplo es una curva de 4 agregados, un 9% de una arena, 37,8% de otra, 16% de un agregado grueso y 40% de otro para lograr esa curva mezcla que es la verde, ¿sí? Para unos agregados de Córdoba, básicamente, con curvas límite de 19 milímetros. Entonces uno, jugando con estos porcentajes, ¿sí?, logra una mezcla en ese caso bombeable, porque está bien pegadita a la de arriba. ¿Quién va a dar la bombeabilidad? No lo va a dar el programa, no lo va a dar el Excel, lo van a dar los patrones de prueba de laboratorio y experiencias a escala industrial. Pero estos son primeros indicios para que la iteración llegue a un resultado más rápidamente. Todo esto se ve en las curvas de trabajos prácticos, en las guías de trabajos prácticos, perdón. Y el último tema, que ya lo adelantamos 2 o 3 veces en esta unidad, es la temática de especificaciones por performance. Uno puede preguntarse si la granulometría de los agregados es el aspecto más relevante y uno dice, sí, es importante la granulometría, tengo que conocer, pero no es tan relevante que entren perfectamente en curva. Uno puede obtener hormigones de muy buena performance, a veces de mejor performance fuera de curva, que a veces además fuera de norma, fuera de reglamento, lo cual no lo es. El reglamento CIRSOC
permite y avala el empleo de agregados que no se ajusten estrictamente a lo recomendado, en polvo, en curvas límites, en sí, la IRA 1512 en materia orgánica, siempre y cuando yo demuestre con ensayo de laboratorio y experiencias de obra que el hormigón es trabajable, resistente, durable y sin un elevado riesgo de fisuración, que es una de las propiedades importantes que le habíamos llamado en el cuadro de propiedades estabilidad volumétrica. El agregado no es un material de construcción, es un material constituyente de un material de construcción que es el hormigón, con lo cual yo debo pensar no de forma individual, sino de forma integral y dentro del hormigón, y esto llega a un concepto de que hay ciertas recetas o especificaciones prescriptivas, viene de prescripción, que es como una receta, que su cumplimiento obligatorio puede llevar a encarecer una obra, puede llevar a transportar grandes distancias agregados para que se genere un cumplimiento en un papel y que uno podría obtener con materiales locales perfectamente un resultado adecuado. Acá tienen curvas de arenas en Mendoza, que la parte en el tamiz 8, en el tamiz 4, de 2,4 y 4,8 milímetros respectivamente, se escapan porque son algo gruesas, y esa curva que presento no es de lo más grueso que se consigue en Mendoza. Una arena gruesa de Buenos Aires sale de curva, generalmente, una arena gruesa natural estoy hablando. Una arena gruesa de San Luis se escapa en casi toda la curva en general, lo cual, bueno, uno tiene que compensar mediante una buena dosificación, eventualmente incorporar aire para mejorar la trabajabilidad. Es decir, existen otros medios tecnológicos que pueden permitir mejorar determinadas falencias o desvíos que tienen los agregados locales respecto a los requerimientos normativos y reglamentarios. La arena de Neuquén tiene una curva muy característica, en el tamiz 30-16 casi no hay nada de retino, es una granulometría cuasi discontinua, muy común en casi todo Neuquén esta arena, y en el tamiz 4 y en el tamiz 8 es sumamente gruesa. Pero bueno, se hacen hormigones de excelente calidad, me ha tocado participar en proyectos con arenas de estas características, llegar resistencias de H70, y bueno, aún con este hipotético no cumplimiento. Quien da el cumplimiento es la experiencia, es el ensayo. Acá tiene una arena gruesa en Córdoba, en la cual, bueno, anda muy bien en curva, pero después en el tamiz 50 y tamiz 100 se escapa. Entonces, yo no puedo rechazar esto. ¿Por qué? Porque esta arena para un contenido de cemento arriba de 340, 360 me puede andar perfecto y mucho mejor que una arena que ande en curvas, porque ya la cohesividad la puedo dar por otros medios. Entonces, ¿qué es una especificación por performance o prestacional? Es una especificación de instrucciones que limita requerimientos funcionales del hormigón dependiendo de la aplicación. Es decir, no es necesito tal agregado, no, necesito tal hormigón en tal lugar, con tal ambiente de especificación. Con lo cual, estas instrucciones no deben ser ambiguas, tienen que ser mesurables con algún ensayo y dan flexibilidad a los contratistas, al productor de hormigón para dar un hormigón por performance. La especificación prescriptiva es aquella que incluye cláusulas o recetas de hormigón como las curvas, como los límites granulométricos, y son recetas estáticas que no suelen dar el mejor resultado, más pensando en la sustentabilidad, en el transporte, en la explotación de ciertas canteras de agregados, en el uso de agua potable para lavar hormigón. Esto ya viene hace una década y media, mucho en Estados Unidos, que ya tienen normas de cementos, por ejemplo, de cementos, es un paso muy importante para especificaciones prescriptivas y por performance, que las dos pueden coexistir perfectamente y bueno, uno puede elegir una u otra. Ya hay muchas publicaciones de la especificación hormigón por desempeño, es decir, me importa que el hormigón no solo de una probeta, que sea trabajable, que sea bombeable, que sea durable, todo eso son especificaciones por desempeño que uno debe tener que cuantificar. Con lo cual, poco a poco se tienen que ir desplazando lo que son estas especificaciones de tanto los materiales constituyentes que no pierda la importancia su estudio, su seguimiento, en absoluto. Sí, es importante la granulometría, pero no es tan importante que cumpla individualmente las curvas que, como les decía en la sesión anterior, fueron implementadas hace 100 años. Con lo cual, es importante que los agregados no incluyan sustancias que afecten la resistencia, la durabilidad, la trabajabilidad,
con la cual la composición granulométrica va a estar pensada para determinada aplicación, no prescripta por un par de curvas en particular. En varios casos no es posible económico o ambientalmente obtener agregados que cumplan con todo lo que dice un pliego de especificación o disposiciones reglamentarias, con lo cual deben aceptarse desvíos siempre y cuando no perjudiquen el hormigón, con lo cual lleva un trabajo de demostración, lleva ensayos de laboratorio, ¿sí? Los reglamentos no son ajenos y las especificaciones por performance, que es lo que se llama P2P, que significa Prescriptive to Performance Initiative, de la NRMCA, que sería la asociación que nuclea a los proveedores de hormigón elaborado en Estados Unidos, me da ya pautas de que el futuro son las especificaciones por performance. Quiere decir, hacer ensayos, por supuesto, porque yo tengo que saber cómo es mi hormigón. Es más, a veces extremar ensayos cuando hay apartamentos, pero que al cliente le importe el hormigón final en su obra y no tanto de cómo está compuesto. Con lo cual, esto es válido y es viable desde el punto de vista económico y vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, las especificaciones por performance no te limitan, no les limitan lo que es el contenido de arena de trituración. Los reglamentos te limitan al 30%. Pero a mí me ha tocado trabajar con contenidos del 40 o del 50% que brindan excelentes resultados, aún más prestaciones que con arenas convencionales para habitación temprana, para autocompactantes, reitero, todo ejemplo de proyectos en los que he trabajado, y hay obras en Europa que se han trabajado solo con arena de trituración, con lo cual esta especificación del 30% no debería ser un limitante en absoluto. Las arenas fuera de curva ya hablamos bastante, ahí tiene otra arena de Neuquén que se sale al principio, se sale al final de la curva, y bueno, es una lucha constante, yo digo a veces con inspecciones bueno, que hay que demostrar esto y que se tienen que tener los conocimientos y los avales. Yo he publicado algún artículo sobre esto, y módulos de finura a veces más altos andan bien, a veces entrar demasiado en curva puede hacer que un agregado sea poco cohesivo. En la Mesopotamia y en Santa Fe muchas veces trabajan fuera de curva también, con lo cual creo que ya hemos hablado bastante con respecto a este tema de ligeros apartamientos que uno pueda tener en las curvas, demostrando que el hormigón sea trabajable, resistente, durable, sustentable y que no tenga un elevado riesgo de fisuración. Respecto al porcentaje de polvo de agregados también, el reglamento se limita al 5 y al 1% para los casos generales para el agregado fino y el agregado grueso. Son los mismos criterios que toma IRAS 1512 y 1531, respectivamente para ambos agregados, y muchas arenas no suelen cumplir y a veces tiene un porcentaje pasa a 200 superior al 10%, y a veces los mismos no son nocivos, no son arcillas. Hay arenas de trituración con altos contenidos de fino que son útiles para la trabajabilidad, y en algunos casos lavar arenas no solo desde el punto de vista de recurso de utilizar agua potable para lavar arena, lo cual no tiene mucho sentido si lo vemos, lo mismo que tampoco tiene sentido usar agua potable para curar el hormigón en muchas estructuras que se usa, más en poblaciones que tienen déficit de este tipo de servicio. Si uno lava arenas, no solo quita el PASA 200, sino quita el PASA 100, quita el PASA 50, y eso suele traer mezclas mucho más ásperas. Hay experiencias acá en la provincia, en Mendoza, que solo con arena lavada, un hormigón H30 presenta un comportamiento deficiente para hormigones vistos, y utilizando 50 y 50% de arena se mejora mucho el comportamiento, con lo cual a veces la especificación a ciegas de la arena lavada no es favorable en los proyectos, es decir, puede ser contraproducente para el objetivo que se persigue. Los agregados rodados, a veces hay creencia que los agregados rodados no son de la misma calidad que los triturados o que no se pueden obtener buenas resistencias. Malargüe me tocó participar de los primeros hormigones de bastante resistencia en la región, H70. Trabajamos en la obra del aeropuerto con agregados rodados, con elevados requerimientos de lo que es flexión del aeropuerto en Mendoza. Trabajamos también con agregados rodados de bajo tamaño máximo agregado en parque eólico de vientos neuquinos, que está montado, hormigones autocompactantes de resistencia puntual arriba de 80 megapascales, con lo cual a veces el vedar el ingreso de agregados rodados a ciertas regiones como Buenos Aires no es buena práctica,
porque si no, reitero, uno puede recargar vías de comunicación o pagar sobrecostos por agregados que son los que uno está acostumbrado a usar, pero no significa que sean los ideales. Y los ideales tampoco a veces tienen que ver con el tema económico, sino está la parte ambiental que es muy difícil para ponderar en un análisis económico y que cada vez tenemos que conseguirlo más. Respecto a los agregados y las curvas límites, muchas veces no hay un ajuste individual bueno del agregado con las curvas límites. No obstante, si yo los combino en proporciones adecuadas, fíjense cómo una curva azul con una composición de 3 fracciones, bueno, la curva azul va bien dentro de las curvas mezcla y no de los agregados individuales, con lo cual está bueno saber que existen estas herramientas por más que no estén en el reglamento, lo van a ver ustedes en el trabajo práctico y son muy útiles para, les reitero, ir jugando con porcentajes, irse acercando a la punteada roja de abajo si es canaleta, a la punteada bordeaux si es bomba, pueden escaparse un poquito por supuesto, y luego con esas curvas mezclas empezar a ver el laboratorio, el comportamiento que tienen las mezclas en estado fresco y en estado endurecido. Los agregados reciclados, es decir, SOC 101 no lo admite aún, la próxima versión sí los admitirá. La IRA 1531 del año 2016 de agregado grueso sí admite lo que es reemplazos de agregado triturado para ciertos tipos de hormigones, con lo cual no podemos vedar el uso de agregados reciclados como se emplea, por ejemplo, en la industria del asfalto hace décadas. Hay que utilizarlos de forma consciente, hay experiencia en el mundo que pueden lograrse hormigones resistentes, durables. Capaz que no vamos a hacer con estos agregados ahora con un 100% de reemplazo un hormigón estructural, pero pequeños porcentajes de reemplazo ayudan mucho a liberar espacios de escombreras, a mejorar lo que es el tema ambiental y a reducir lo que es la explotación de las canteras, con lo cual es importante tener estos conceptos. Si nosotros estimamos que se utilizan cerca de 23.000 millones de toneladas de hormigón, es decir, cerca de 10.000 millones de metros cúbicos, 15.000 millones de toneladas serán de agregados, la mayor parte proviene de la naturaleza, más del 90%, 95% actualmente, en el país más del 99%. Esto tiene una importancia ambiental muy elevada. ¿Sí? Lo que más consume el hombre después del agua es hormigón, y dentro del hormigón agregados. Con lo cual hay que olvidarse de estos agregados ideales, porque los agregados ideales no son los que entran en curva, son los que tengo cerca, los que son económicos, los que me van a permitir un adecuado comportamiento del hormigón. Básicamente esa es la definición que uno debería tener de agregado ideal y no el de la curva ideal propiamente dicha. Todos estos ejemplos, ¿sí?, se solucionan de forma criteriosa. Si el hormigón presenta adecuadas propiedades en estado fresco, cohesividad, trabajabilidad, bajo riesgo de fisuración plástica, todas propiedades que vamos a estudiar en la unidad 7, y propiedades en estado endurecido, resistencias mecánicas, estabilidad volumétrica y durabilidad, ¿sí? Poco importa que el agregado se ajuste o no a estas recetas estáticas y atentan contra dos propiedades importantes del hormigón: economía y sustentabilidad del medio ambiente y lo relacionado con los recursos no renovables.